Activity number 3, read the text. Seguramente ya leíste y escuchaste el audio en el que te voy relatando este texto, que comienza con el título What's your favorite day of the week? What do you do on that day? What's your favorite day of the week? Es la pregunta de ¿cuál es tu día favorito de la semana? ¿Sí? Y la segunda, What do you do on that day? Te está preguntando qué es lo que haces en ese día, ¿sí? Porque ese día es tu favorito, ¿qué es lo que haces en ese día? Así que estas dos preguntas le vamos a poner a esto como Activity 3.3. Vas a responder estas dos preguntas en el cuaderno y después me lo vas a mandar. No en el cuaderno, sino que acá en live te voy a dejar los espacios para que la contestes. Entonces la primera dijimos era What's your favorite day of the week? Si yo tuviera que responder esto, diría My favorite day of the week is Friday. Mi día favorito es el viernes. Y si tengo que, la segunda, what do you do on that day? ¿Qué es lo que haces ese día? ¿Por qué es que ese día, el viernes, es mi favorito? Entonces yo voy a decir, on Friday, I don't get up early. No me levanto temprano. I get up at 11 o'clock. Como el viernes a la mañana, para el viernes no trabajo, entonces ese día no me tengo que levantar temprano como de lunes a jueves, tengo que levantarme súper temprano, sino que ese día me puedo levantar a las 11 o'clock, me puedo levantar a las 11, así que por eso el Friday es mi día favorito. Yo te voy a dejar estos espacios para que vos completes de esta forma, digamos, ¿cuál es tu día favorito? ¿Sí? What's your favorite day? Y what do you do on that day? ¿Qué es lo que haces en ese día que hace que ese día sea tu día favorito? ¿Sí? Bien. Dicho esto, entonces, vamos a hablar un poquito sobre el texto, ¿sí? En el texto seguramente te encontraste con verbos de rutina, ¿sí? Con algunas free time activities dando vuelta por ahí, pero resulta que las acciones de rutina no están escritas de la misma manera que las veníamos escribiendo hasta ahora. Por ejemplo, vamos a hablar sobre Paul, específicamente de Paul. Vamos a trabajar con este pequeño texto. Dice, on this day, Paul gets up early in the morning, but he doesn't go to school. Y entonces me vas a decir, pero señor, ¿cómo es esto posible? Vamos a poner acá texto para que hablar sobre el texto de Paul específicamente ahora. Me vas a decir, pero señor, ¿por qué Paul dice eso? ¿Por qué dice on this day? Él está explicando por qué ese día es su favorito, ¿sí? Paul gets up early in the morning. Vamos a charlar un poquito de esta oración. Paul gets up early. Me vas a decir, señor, pero ¿por qué dejaste esa letra más grande? Porque esto es re importante. Vamos a empezar a trabajar la rutina con he, con she y con it. Viste que cuando hablábamos de la rutina para I, ¿sí? Vamos a ponerlo como un título, bien. Cuando hablo de la rutina para I, para el sujeto yo, ¿sí? Si yo tengo que decir que yo me levanto temprano, ¿cómo digo? I get up, espérame que cambie la letra. I get up early in the morning. Estoy diciendo que yo me levanto temprano en la mañana. Pero si yo tengo que contar la rutina de un he, de una she, o si tengo que hablar sobre un it, vamos a charlar sobre he, she ahora. No puedo decir he gets up
early in the morning. Esto estaría incorrecto, porque le falta algo. ¿Qué le falta? Esto. Le falta la S. He gets up early. Y ahora va a estar correcto, ¿sí? No es que haya que ponerlo en mayúscula, no. Ahí en minúscula te lo dejo. Yo lo había puesto en mayúscula para que resaltara, ¿sí? Es importantísimo esto. En las oraciones afirmativas, es decir, aquellas en las que cuento cosas que sí hago, cuando esté hablando de un he o de un she, los verbos van a tener una S. Bueno, ahora lo organicé un poquito mejor, lo puse en una tabla, así que vamos a charlar entonces qué pasa cuando la routine es sobre I, es decir, cuando yo cuento mi rutina, y qué pasa cuando la rutina es de he, ¿sí? Cuando la rutina es sobre un varón. Esto mismo que les voy a escribir acá funciona si el sujeto es un she o si el sujeto es un it. De la misma manera que de este lado, funciona de la misma forma si el sujeto fuera you, we o they. ¿Ok? Entonces el he es solo de ejemplo. También se puede usar she y también se puede usar it. Bien, supongamos que yo quiero decir que... no, vamos a ver qué más dice el texto. Esperen. Dice, he goes to the club and plays football with his friends. Acá tenemos dos acciones. La primera es he goes, y esto es lo que vamos a marcar. He goes, a ver cómo decía. He goes to the club. Esto lo vamos a poner así y así. He goes to the club. Si yo tengo que decir que yo voy al club, voy a decir I go to the club. Pero como estoy hablando de él, le tengo que agregar la S. Justo el verbo go es un verbo muy particular, es una acción particular que no solamente le tengo que agregar S, le tengo que agregar ES. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo más adelante las reglas, porque hay verbos que tienen reglas específicas de cómo se escriben. Vamos de a poquito. Entonces, si yo quiero decir que yo voy al club, digo I go to the club. Pero si yo quiero decir que él va al club, entonces digo he goes to the club. ¿Ok? Veamos el ejemplo, la oración siguiente. Dice, and plays football with his friends. Él juega al fútbol con sus amigos. ¿Sí? Así que vamos a ponerle la S de color. He plays football with his friends. Fíjate que play, si es con he, solamente le agrego la S. He plays football. Si yo tengo que decir que yo juego al fútbol con mis amigos, voy a decir I play football with my friends. ¿Ok? Entonces para I play football with my friends. Pero para he plays football with his friends. Vamos a avanzar un poquito más en su texto. Después dice, in the afternoon he watches TV or meets friends. Y acá tenemos dos acciones. He watches TV and meets his friends. Al verbo watch le agregué ES, que tranquilo, tranquila, ya vamos a ver cuándo es S y cuándo es ES. Y a meet solamente la S. He watches TV and meets his friends. Pero si yo tuviera que decirlo con I, voy a decir I watch TV and meet my friends. Fíjate que a los verbos no les agrego S. Esto solo pasa cuando estoy hablando de he, en este caso, de she o de it, ¿ok? Entonces lo vuelvo a repetir para que quede claro, ¿sí? Bien, veamos cómo termina.
Saturday is his favorite day of the week. Bueno, el sábado es el día favorito de la semana. Vamos a pasar con el texto de Nicole. Dice, Nicole doesn't do homework on Fridays. Esto no te preocupes, las oraciones que tengan esa palabrita las vamos a ver la clase que viene. Dice, she loves Fridays. Love es amar. She loves Fridays. A ella ella ama los viernes. Y le agregué la S. El verbo era love, amar. Si yo tuviera que decir que yo amo los viernes, digo I love Fridays. ¿Ok? Veamos qué más dice. She finishes school at 3:30. Vamos a copiarlo. She finishes school at 3:30. Y vamos a marcar esto. Finishes. Ella termina la escuela a las 3:30. Acá le voy a agregar he porque ahora estamos hablando... Perdón, le voy a agregar she porque ahora ya estamos hablando de she también. Si yo tuviera que decir que yo termino la escuela a las 3:30, digo I finish school at 3:30. ¿Sí? Pero si es con ella o con él, digo she finishes school at 3:30. ¿Qué otra cosa dice? And walks back home with her friend Wendy. Entonces, she walks back home with her friend. Y a walk le agregó la S, ¿sí? She walks back home. Ella camina de regreso a casa con su amiga. Si yo tuviera que decir que yo camino de regreso a mi casa con mi amiga, voy a decir I walk back home with my friend. ¿Sí? Y acá no le tengo que agregar la S, no. No. I walk back home. She walks back home. ¿Vamos una más? They watch TV and listen to music. Fíjate, watch no tiene la S. ¿Por qué? Porque el sujeto es they. Es lo mismo que con I. Si yo tuviera que decir que yo miro música, digo I watch TV. Como acá dice they, ellas, digo they watch TV. I watch TV. They watch TV. Y no cambia. ¿Cuándo cambia? Si dijera que ella mira tele. She watches TV. Fíjate que acá agregué ES. She watches TV. Pero con I y con they la cosa no cambia. Vamos a frenar acá, no vamos a seguir sacando más ejemplos porque quiero que charlemos con esto que hemos armado ahora y ver cuáles son las reglas, ¿sí? Porque esto tiene toda su regla de por qué funcionan de esta manera. Bien. Nosotros estábamos hablando de present simple. Present simple significa, es el tiempo verbal que estamos usando para hablar. Nosotros hablamos en presente simple. ¿Sí? El presente simple se divide en dos grandes grupos de sujetos. Por un lado, tengo el sujeto I, el sujeto they, el sujeto you y el sujeto we. Y por otro lado, tengo el sujeto he, el sujeto she y el sujeto it. Por eso, durante todo este tiempo, habíamos estado trabajando la rutina con I nada más. Y vimos algunas oraciones donde tenía they, algunas con you, incluso algunas con we. Pero no habíamos trabajado con he, con she o con it. ¿Por qué? Porque la cosa cambia. ¿En qué cambia? En lo siguiente. Cuando yo tengo que armar una oración afirmativa, que es lo que vamos a trabajar hoy, en un caso afirmativo, vamos a poner el ejemplo, el verbo get up. ¿Sí? Lo voy a poner entre paréntesis, levantarse, porque es el verbo que vamos a usar de ejemplo.
Si yo quiero decir que yo me levanto a las 7, digo I get up at 7 o'clock. ¿Ok? Si yo quiero decir que ellos o ellas se levantan a las 7, digo they get up at 7 o'clock. ¿Ok? Si quiero decir vos te levantás a las 7, digo you get up at 7 o'clock. Y si quiero decir que nosotros, nosotras nos levantamos a las 7, digo we get up at 7 o'clock. ¿Sí? Con todos estos sujetos, ¿qué pasa? Get up está escrita de la misma manera. No cambia. Cambia cuando yo lo tengo que decir en español. Pero en inglés es lo mismo. Para todos estos sujetos, get up es lo mismo. ¿Qué pasa de este lado? De nuevo, vamos a ver oraciones afirmativas, ¿sí? Y vamos a usar el mismo verbo, el verbo get up. Yo quiero decir que él se levanta a las 7, voy a decir he gets up at 7 o'clock. Si yo quiero decir que ella se levanta a las 7, voy a decir she gets up at 7 o'clock. Y si yo quiero decir que el perro, por ejemplo, de la casa, el perro se levanta de su cucha, de su cama, a las 7 de la mañana, digo it gets up at 7 o'clock. ¿Y en qué cambió el verbo? Que le agregué una S. Ahí vamos a hacerla más grande para que se note. Fíjate, he gets up, she gets up, it gets up. ¿Ok? En esto es que cambian las cosas. Por eso lo divido el presente simple en dos grupos de sujetos. Por un lado, tengo al sujeto I, they, you y we, en donde en una oración afirmativa va el sujeto, alguno de estos, y el verbo, tal como lo conocemos, la acción get up. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando el sujeto es he, she o it? Ya no puedo decir get up, no puedo decir he get up, como venía diciendo de este lado. Hay una regla específica para cuando trabajo he, cuando trabajo she y cuando trabajo it. ¿Qué dice esa regla? Dice que si tengo el sujeto he, she o it, al verbo, es decir, a la acción que tengo en la oración, le voy a agregar s o es, como vimos acá, que habían algunos que le agregaba la s o la es. Eso dice la regla, ¿sí? Tengo que acordarme entonces, esto es lo nuevo, lo vamos a ir viendo de a poco. Hoy fíjense toda la información que les di, pero lo vamos a dejar hasta acá. Esto es lo que sucede con estos dos grupos de sujetos. El presente simple lo usamos para hablar de rutinas o de hablar de cosas que siempre son ciertas, de verdades. Entonces, para describir la rutina de I, la escribo como la venía haciendo siempre. Pero si yo tuviera que pasar esa, esa composición, ¿no? Esa rutina, y hablar de la rutina de un he, de un she o de un it, lo que voy a tener es que a los verbos, a las acciones, les voy a tener que agregar la S. ¿Sí? Acá vamos a ver hasta hoy. Yo te voy a pedir que copies en el cuaderno esto que dice routine, he, she, it. Bueno, más que routine vamos a ponerle present simple, porque en realidad lo que estamos trabajando es un tiempo verbal. ¿Qué significa un tiempo verbal? Bueno, significa que estoy hablando en presente. ¿Me ubica? Si es que estoy usando presente, pasado o futuro. Este tiempo me indica que estoy hablando en presente, ¿sí? Nosotros ahora en First Juniors vamos a estar trabajando presente. ¿Y por qué simple? Bueno, porque hay otras formas de presente que las vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Te voy a pedir que copies, esta no, porque esta estaba de ejemplo, que pongas texto, porque estas son todas oraciones sacadas del texto. ¿Qué pasa cuando es con I, con el sujeto I? ¿Sí? Así que vamos a ponerle I. ¿Y qué pasa cuando el sujeto es he o she? ¿Sí?
que copies estos ejemplos. Te voy a pedir por favor que uses un color ahora para marcar esto. Está marcado acá con color, ¿sí? Así se nota bien la diferencia entre uno y el otro. Y te voy a pedir también que copies esto. Present Simple, que hagas una tablita en donde separes estos dos grupos de sujetos y que escribas estas oraciones. Esto no es que lo tenemos que escribir grande, no es que después cuando yo tenga que hacer ejercicios en live le voy a tener que poner la S mayúscula, no. Yo se las puse grande para exagerarlo, para que se note, ¿sí? Para que sea visible. Así que esto es lo nuevo que vamos a ver hoy, lo vamos a seguir trabajando la semana que viene, así que por favor te pido que lo copies en el cuaderno.